Bienvenido, doctor Roberto Hernández Rodríguez. Permítanme presentar al doctor Hernández Rodríguez, perdón. Él es mexicano, tiene un extenso currículum muy interesante, de lo cual voy a leer algunas de las partes más destacadas en el sentido de que implican una formación profunda en el ámbito de la salud y la medicina. Es interesante anotar un objetivo que Roberto Hernández se anota en su currículum, que es un cirujano cuyo propósito ético y moral está comprometido con la defensa y la peritación del mal resultado médico. Esto en relación con su formación, de lo cual voy a leer en este momento. Él es cirujano ortopedista graduado y trabajó en el Instituto Mexicano de Seguridad Social. También fue jefe de investigación a tiempo completo del Hospital Díaz Lombardo en la Ciudad de México. Entre sus títulos está médico, cirujano, traumatólogo y ortopedista, maestría en medicina tradicional china con el manejo del dolor, acupuntura y herbolaria y traumatología tradicional china por la Universidad de Medicina China de Guangzhou en la República Popular de China. Ha profundizado en los estudios de trauma y quirúrgico y artroscópico, becado por el Departamento de Intercambio Académico Alemán durante 3 años, y tiene un fellowship y una beca por el Birmingham Alabama Institute en Estados Unidos. Es un médico políglota alemán, chino, mandarín, francés e inglés, y también tiene una formación jurídica muy interesante, licenciado en Derecho, maestro Derecho Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales en México, especialista en Derecho Procesal Penal y diplomados y cursos monográficos en la materia penal. Bienvenido, Roberto. He hecho un pequeño resumen de tu currículum, que es mucho más extenso del que acabo de leer en estos momentos, y gracias por aceptar esta entrevista. Roberto, en tu currículum tenemos cosas importantes que se destacan. Tú eres traumatólogo, además eres un maestro en derecho penal y además tienes una especialización médica en el ámbito de las terapias integrativas de la medicina china por la Universidad de Medicina China de Cantón. En este sentido, Roberto, permíteme preguntarte, ¿cómo ves tú cuál es la situación de la medicina integrativa actualmente en tu país, México? Dadas las condiciones sociales actuales y el empobrecimiento de la población, no se da abasto el sistema social con la medicina occidental, y dentro del mismo Seguro Social, así le llamamos al Instituto Seguro Social, tiene un departamento de herbolaria que radica en Xochiltepec, muy cerca de la capital, Cuernavaca, Morelos, y precisamente legalizan la interacción en el uso de las medicinas tradicionales, porque como sabrás, México también tiene una vasta cultura prehispánica que nos heredó a través del herbolario badiano, que es un compendio de las hierbas medicinales de México. Se combinan precisamente con la importación de la cultura china y de la medicina oriental. Especialmente es conocida la acupuntura y la herbolaria. La herbolaria específicamente en los tónicos y estimulación de los órganos, porque no contamos con toda la variedad y las formas en que se utilizan como sopas en la herbolaria tradicional china. Sin embargo, en México tenemos las tisanas, y las tisanas no son la mezcla, a diferencia de la oriental, pero sí son utilizadas y son avaladas por el gobierno, que es un gran avance. Gracias, Roberto. Dentro de esta respuesta tuya hay una introducción a la siguiente pregunta que yo quisiera hacerte. Es que tú, con la experiencia de haber sido médico del Seguro Social mexicano, ¿cómo ves cómo era la situación de ese sistema de salud público en relación no solamente con las terapias integrativas, entre ellas la acupuntura, sino también en relación con la
actitud de los profesionales de la salud frente a esta propuesta terapéutica no reduccionista y también cuál era la actitud de la población que utilizaba o no esos servicios. Si me permites contar una experiencia personal que ocurrió cuando regresé de China, precisamente armé un protocolo para obtener el grado de maestro en ciencias dentro del instituto y con el apoyo del doctor Javier Lozoya, que era el titular de la herbolaria en México en aquel entonces, muy interesado en el manejo de las terapias alternativas, así le llamamos. Armamos un protocolo para tratar el síndrome doloroso vertebral lumbar con acupuntura y también con algunas herbolaria analgésica, con efectos analgésicos. Esto lo practicamos y hubo un impedimento muy extraño por parte del director porque éramos un hospital que ya no existe el hospital, lo cerraron, que era de trauma y entonces ellos no podían asimilar que había otro tipo de tratamientos para mejorar la condición del paciente que tuviera dolor de espalda. No prosperó, pero sí tuvimos casos de éxito de manejar hasta la electroestimulación y pacientes que hasta la fecha sigo en contacto con ellos y sin embargo en el ámbito de la educación no fue aceptado. Con el tiempo se entendió que el cirujano también debía de tener conocimientos en el ámbito de la investigación y sí, ahora ya cuentan con maestros cirujanos en el ámbito de las ciencias, que son los que realizan el diseño de los proyectos para ser publicados con respaldo científico, en el método científico, como se dice. Aquí el problema con nosotros ocurrió posiblemente porque estos te cuento son de los años 90, cuando regresé de China y luego me fui a Alemania. Al regresar de Alemania, pues entonces yo abrí mi práctica privada donde implementé, pero ya con la autoridad de que tú eres dueño de la línea científica que le puedes dar a tu consultorio, entonces hablamos de los métodos conservadores y fue maravilloso porque antes de que se publicara en las revistas internacionales que el tratamiento conservador del síndrome doloroso vertebral lumbociático es igual de exitoso que el quirúrgico. La única diferencia que existe es que en el quirúrgico es un poco más rápido el resultado y en el ámbito conservador, que incluye fisioterapia, acupuntura, masaje y herbolaria, es el mismo de exitoso y hasta más barato, ¿verdad? Entonces, yo lo implementé en el manejo del dolor, pero también otros elementos de la medicina oriental los combiné con la medicina, la herbolaria mexicana, que aquí podemos hablar, citar el toloache, podemos citar el árnica y otros tipos de hierbas que se dan en las orillas de los ríos, como la hierba de la cola del caballo y el codito del venado, le llaman también. Entonces hay cosas que existen y las implementamos en la fisioterapia. Hacemos la tisana, metemos las compresas y las aplicamos en la casa y son terapias nocturnas en la casa. Ya no tienen que ir a la unidad de rehabilitación donde es costo de transporte, riesgos de que se caigan y molestias de tiempo, ¿verdad? Entonces, tiene un impacto muy grande, pero somos pocos los médicos que nos dedicamos a implementar, como yo, como cirujano de columna, opto más, tengo más pacientes que prefieren el tratamiento conservador y es exitoso. Roberto, cuando tú hablas de tratamiento conservador, te refieres justamente al tratamiento que tiene esta mirada integrativa, esta propuesta eh, que desde el punto de vista del terapeuta es una propuesta holística, una propuesta que funciona entendiendo que la persona es un todo indivisible. En este sentido, hace unos 3 años estuvimos juntos en la Universidad de Medicinas Tradicionales del Estado de México. En este sentido, es muy importante destacar que en México, en tu país, existe una universidad que trabaja
estos temas específicamente. ¿Cómo ves la situación académica en México alrededor de estas propuestas terapéuticas que las llamamos conservadoras, integrativas, de ver a la salud individual y colectiva como una realidad, como un proceso complejo y multidimensional y que no necesariamente tiene que estar siempre estudiado, investigado, visualizado desde el reduccionismo biologicista? Entonces, ¿cómo ves tú esta propuesta académica tan importante en México, en esta universidad que tienen, y cómo ves tú en el país en general? Claro, hablaré como jurista de que es menester sustanciar el sustento académico con interesados, estudiosos, motivados en la medicina oriental para que confluya y haya mayor comunicación entre lo regional, lo propio de nuestro país, con lo oriental. Yo creo y siento que es de gran impacto, lo he experimentado en vivencias propias, y no nada más esa universidad, tuvimos la oportunidad de convivir y participar y enterarnos de todo lo que hacen, ¿verdad? De forma holística, integrativa, como dices tú, la cosmogonía o la cosmovisión de esa universidad, que es preservar nuestras culturas madres, inclusive en sus lenguas nativas, originales. Entonces, eso es una gran ventaja porque precisamente en el ámbito jurídico, los nuevos delitos que se han implementado de violencia obstétrica, donde las mujeres desean que sean tratadas el parto de pie, sujetas a una arco para que estén paradas, que es la forma más gravitacional, bañadas en baños temazcal con hierbas, ¿verdad? Y con vapores ahí que les permitan tener a sus hijos, que ahora se sabe en el ámbito de la psicología, que el trayecto del infante al nacer a través del canal del parto le da ciertas cualidades al ser prácticamente comprimido en su salida, ¿verdad? Mejor en comparación con la cesárea, que ahí no ocurre nada, ¿verdad? Entonces, es muy importante rescatar ese tipo de situaciones, pero con esas mentes brillantes, y citándote a ti en tu persona que estás tan interesado en rescatar, en no permitir que se olviden o sean soslayadas, ¿verdad? Este tipo de terapias que respetan la integridad humana. Y precisamente hablemos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de respetar el derecho pro persona, de que lo que mejore, el máximo beneficio para el paciente, que en la medicina occidental, no me dejarás mentir, es un tanto impersonal, sobre todo en los ámbitos de seguridad social. Y luego nos cae el problema de que en el ámbito privado no es mejor, sino es comercial. Y no voy a abundar en eso porque no es el tema, pero simplemente debemos decir que estamos en un parangón donde podemos nosotros aprovechar el conocimiento y estimularlo, apoyar esas mentes brillantes, así como la tuya, ese reconocimiento, para que esto se proyecte y no se pierda. Gracias, Roberto. Es importante esto que anotas y en este ejemplo que tú mencionas sobre la mujer, ¿no? La mujer parturienta en el sentido de cómo elige una posición que por naturaleza es mucho más recomendable que la posición tradicional, tradicional en el sentido de la medicina alopática, que a la mujer se la recuesta en una camilla y desde ahí el ginecólogo masculino le atiende a la mujer en este proceso importante de su vida. Eh, Jurídicamente hablando, tú mencionas una situación importante que son los derechos humanos en el sentido de cómo todos tenemos derecho a elegir una forma de ser abordados, tratados, sanados, con propuestas terapéuticas que incluyan estas miradas holísticas, estas miradas que no necesariamente fomentan la medicina o el modelo fármaco biomédico. En este sentido, ¿cuál es la situación de este sistema, de este modelo fármaco biomédico, jurídicamente hablando, en México? ¿Cómo ve tu país la legalidad o no de esta situación, de estas corporaciones en detrimento de las medicinas que no comulgan con este modelo justamente?
Sí, tiene el sustento jurídico porque el Seguro Social, que ahora es un sistema nacional de salud que integra a todos los sistemas de salud que existían antes, ha implementado hospitales especializados que les llama hospitales de la mujer, donde se respetan los derechos humanos y se pondera el trato amable por parte del complejo equipo médico y el paramédico. Entonces, al ocurrir esto, se está tutelando el bien jurídico de la vida y la salud de las pacientes, en este caso las mujeres. Tenemos un atraso, la verdad es que México es un territorio tan grande y inhóspito, a veces bueno, la verdad es que es tan difícil. En este momento el gobierno implementó el contratar médicos especialistas que no existen en las rancherías, en la montaña, y tenemos una deficiencia de especialistas, de médicos, que se vino agravando con los años a raíz del cambio de gobierno por un gobierno democrático y izquierda. Antes el neoliberal llevó hacia la privatización de la medicina, que surgieron un sinnúmero de hospitales que se sostienen por el tercero pagador, por los seguros de gastos médicos, y ahí es preciso decir que se paga y entonces se indica la cesárea en una forma irresponsable cuando no hay indicación específica, real, de que debe ser cesárea y no parto normal. Entonces, el Seguro Social tiene ese tipo de programas a través del IMSS. Antes era el IMSS Coplamar, luego Solidaridad y ahora es Bienestar, donde se maneja precisamente el que haya mujeres que traten a estas pacientes, sobre todo en lugares donde no vamos los de médicos especialistas, porque no hay la comodidad y no hay ni siquiera internet. Esta ventaja que estamos aquí platicando entre dos países y estamos aportando el conocimiento, lo poquito que uno tiene para comunicarnos en un mundo globalizado. Yo lo encuentro que en una ranchería por ahí arriba, ningún doctor que se tenga un currículum como el tuyo va a querer irse a la sierra ya, bueno, al menos como tú lo hiciste en la India, ¿verdad? Pero en este momento el gobierno apoya mucho esa situación y es muy, muy, muy buena. No se va a perder la medicina tradicional mexicana y la oriental, por lo menos en los próximos años aquí en nuestro país. Sí, Roberto, muchas gracias. Como para finalizar esta interesante entrevista, eh, quisiera decirte, México es reconocido internacionalmente por su comida, por sus alimentos, por la forma en cómo combinan la vida, el espíritu, lo sagrado, el rito con los alimentos y cómo producen platos que tienen una relación muy importante con los procesos de sanación. Te digo esto porque igual en mi país, Ecuador, sucede algo similar. Aquí tenemos muchas plantas medicinales, muchos alimentos propios de las regiones de este país, que también deben y son utilizados como elementos importantes de las terapias integrativas, la sanación como parte de el alimento y al alimento como parte de la sanación. En este sentido, ¿cuál es tu impresión siendo mexicano, siendo terapeuta, siendo una persona formada desde la medicina tradicional china, la combinación del alimento y la salud en el ámbito mexicano? Sí, efectivamente, somos la cultura del maíz. El maíz es precioso, un alimento fundamental, completo, que es de fácil alcance y reúne las proteínas de origen vegetal, vitaminas, etcétera, y se mezcla. Además, es compatible con un montón de proteínas animales que el taco, que es nuestra carta al mundo, colocas tu hoja de maíz, tu tortilla de maíz, en otras partes de Latinoamérica creo que le llaman arepas o le llaman de otro tipo, de otra forma, lo usamos así. También tenemos el chile. Entonces, este tipo de alimentos tradicionales tienen vitaminas tan importantes del chile, la vitamina C y la capsaicina, es un elemento analgésico natural del chile. Entonces, tenemos riqueza en los vegetales que se consumen, que cultivan en los aztecas en aquel entonces, en chinampas,
eran plataformas de madera cubiertas de tierra y ahí flotantes. Imagínate, la hidroponía ahora se está implementando, pero aquellos eran creadores de la hidroponía en ese momento, imagínate, ¿no? Qué hermoso, era una Venecia mexicana que no todos somos médicos que tenemos esa visión, ¿verdad?, hacia la salud y el respeto de los derechos humanos. Los ingenieros, los arquitectos, los conquistadores españoles cambiaron esa orografía de nuestra ciudad, Tenochtitlan. Entonces, esa mezcla de vegetales, por ejemplo, el caldo de res, que está compuesto por la res, el chayote, el elote, la zanahoria, las espinacas, el cilantro, el chile. Entonces, todo ese tipo de elementos dan la nutrición necesaria para combatir la hipertensión arterial, la obesidad, el síndrome metabólico y todas las enfermedades que están condicionadas por la importación de alimentaciones a las que no estábamos acostumbrados. Ahora que se conoce el mapa genético del mexicano, pues como se come una hamburguesa a un gringo, no le va a hacer el mismo efecto al mexicano, o el pollo del Kentucky Fried Chicken, o el hot dog, o la hamburguesa, ¿verdad? Entonces, ese tipo de alimentación debemos de rescatar. La última vez que estuve en el Congreso de Berlín en el año 18, no, fue en el 15, estuvimos en Berlín en el año, y el lema del Congreso era Zurück in die Zukunft, que traducido al español te da una idea, te motiva a que volvamos al pasado, aunque Zukunft significa futuro. En este juego de palabras de la filosofía de la concepción de Goethe, del alemán, es volver a los métodos tradicionales de tratamiento que en su mayoría son conservadores, aunque se sabe que los aztecas practicaban cirugías así como los incas, pero la mayor parte eran a través de cataplasmas, de férulas, de inmovilizaciones, de hierbas, tisanas, y eso es real y está escrito. Muchas gracias Roberto. Es muy importante lo que nos comentas, esta relación tan interesante y tan importante que es entender que la salud se construye desde el individuo, desde la familia, desde la comunidad y desde lo que sería la estructura más macro. En este sentido, el alimento es tan importante para poder construir una vida saludable. Eh, México hace poco mostraba datos importantes sobre niveles de obesidad, eh, justamente ocasionados por los cambios en la dieta de los y las mexicanas, la introducción en las costumbres de los habitantes del consumo de bebidas carbonatadas, de gaseosas. Desde el ámbito jurídico y desde el ámbito de la medicina integrativa, ¿cómo lo ves tú a esta situación específica de los altos niveles de obesidad en México? Para terminar con esta pregunta, Roberto. No te preocupes, tenemos tiempo y estoy completamente emocionado y agradecido por ese tipo de participación. Precisamente trabajé junto con la Asamblea de la Ciudad de México, con un colega que se interesó porque trabajáramos por el etiquetado, que ya se logró. En el gobierno anterior, del gobierno neoliberal, no se logró. Fue cuando trabajamos, aportamos todos los elementos de la legislatura que ahora aparece en las etiquetas, en las envolturas de las marcas, sobre todo las harinas procesadas, los azúcares. Entonces ya se legisló que están obligados las empresas, inclusive la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, a ponerle ahí que tiene alto grado de azúcares y de elementos que son nocivos para la salud. Entonces, este es un paso muy grande para poder manejar esto. Yo como miembro de un colegio médico nacional de México, en el artículo 4 de la Constitución, propusimos que se agregara que cada ciudadano mexicano es responsable de su salud, así como tienen el derecho de procrearse, unirse, trabajar, etcétera, también es responsable de su personalísima salud.
porque hablemos de la recién aprobada por decreto del presidencial, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, de la prohibición de estos elementos químicos que a través de un instrumento como pipa, el vapeador le llaman, están prohibidos en toda la nación, porque eran de fácil alcance que hasta los menores de edad podían llegar a tener acceso a este tipo de elemento, ¿no? Entonces realmente, pues quién sabe cómo podemos decir que así son las cosas. La ley está apoyando como vacunándonos, en este caso, no tan solo para la pandemia, sino otros elementos, porque ya es una corriente que tú debes saber, los antivacunas, ¿no? Entonces en México se está ponderando que se haga ese tipo de situación, ¿no? De que la salud preventiva es mucho mejor que la curativa. Completamente de acuerdo, Roberto. La prevención, por supuesto que es mucho más importante, necesaria, y por supuesto que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Empieza en el individuo, crece con la familia y se expande en la comunidad. Por lo tanto, completamente de acuerdo de acentuar esto de que también es responsabilidad de cada uno el cómo nos aproximamos, cómo estamos con los elementos que pueden ser nocivos o no para nuestra salud, para lo cual también es importante educación sobre cómo entender el potencial efecto malsano de muchos de los productos con los cuales interactuamos, y eso es un deber también de todas las otras instancias de la sociedad. Muchas gracias a Roberto. Roberto, médico cirujano, traumatólogo, investigador y también abogado y maestro en Derecho Penal del Instituto Nacional de Ciencias Penales en México. Muchas gracias, Roberto, por tu tiempo, por tus palabras y por conversar con nosotros para la revista Espondilos. Muchas gracias.